Mientras Saint-Loup había vendido su precioso árbol genealógico, antiguos retratos de los Bouillon, cartas de Luis XIII para comprar unos Carrier y muebles Modern Style, el señor y la señora Guermantes, movidos por un sentimiento en que su ardiente pasión por el arte quizá jugaba un papel menor y que los volvía más mediocres, habían conservado sus maravillosos muebles de Boulay, que formaban un conjunto seductor, aunque en otro sentido, para un artista. De modo análogo, un hombre de letras hubiese quedado encantado con su conversación, que para él habría sido, porque el hambriento no tiene necesidad de otro hambriento, un diccionario viviente de todas las expresiones que cada día se olvidan más: corbatas a los San Joseph, niños consagrados al azul, etc., y que ahora solo se encuentran en quienes aparentan ser los amables y benévolos conservadores del pasado. El placer que entre ellos saborea, mucho más que entre otros escritores, un escritor, ese placer no está exento de peligro, porque corre el riesgo de creer que las cosas del pasado tienen un encanto por sí mismo, de querer trasplantarlas tal como son a la propia obra, que en este caso nace muerta, desprendiendo un hastío del que ese escritor se consuela diciendo: es bonito porque es verdad, eso se dice así. Por otra parte, aquellas conversaciones aristocráticas tenían en casa de Madame de Guermantes el encanto de desenvolverse en un excelente francés. Gracias a eso legitimaban, de parte de la duquesa, su hilaridad ante las palabras bático, cósmico, pítico, sobreeminente que Saint-Loup empleaba, lo mismo que a la vista de sus muebles de casa Vimp. Pese a todo, muy distintas en todo de cuanto yo había podido sentir ante los espinos blancos o al saborear una magdalena, las historias que había oído en casa de Madame de Guermantes seguían siéndome ajenas. Después de haber entrado un instante en mí, que sólo había sido poseído físicamente por ellas, se hubiera dicho que, por ser de naturaleza social y no individual, estaban impacientes por salir. Me agitaba en aquel coche como una pitonisa. Esperaba una nueva cena en la que, convertido en una especie de príncipe X de Madame de Guermantes, fuese yo quien contara esas historias. Mientras tanto, hacía vibrar mis labios que las balbuceaban, mientras yo trataba en vano de recuperar mi mente vertiginosamente arrastrada por una fuerza centrífuga. Por eso fue con la febril impaciencia de no sobrellevar completamente solo por más tiempo su peso en un coche, donde además mataba la falta de conversación hablando en voz alta, como llamé a la puerta de Monsieur de Charlus, y fue en largos monólogos conmigo mismo en los que me repetía todo lo que iba a contarle, sin apenas pensar en lo que él pudiese tener que decirme, como pasé todo el tiempo que permanecí en un salón al que un lacayo me hizo pasar, y al que yo, demasiado agitado, no dediqué una mirada. Tenía tal necesidad de que Monsieur de Charlus escuchara las historias de las que ardía por hacerle partícipe, que sufrí una cruel desilusión ante la idea de que el dueño de la casa tal vez estaba durmiendo, y en tal caso tendría que volver a la mía para dormir en ella mi borrachera de palabras. Acababa de darme cuenta, en efecto, de que hacía 25 minutos que me encontraba, y quizás me habían olvidado, en aquel salón, del que, a pesar de la larga espera, a lo sumo habría podido decir que era inmenso, pintado de verde, con algunos retratos. La necesidad de hablar no solo impide escuchar, sino también ver, y en este caso la ausencia de cualquier descripción del ambiente externo es ya una descripción de un estado interno. Me disponía a salir del salón con la idea de llamar a alguien y, si no topaba con nadie, encontrar el camino hasta las antecámaras y hacer que me abriese, cuando, en el momento mismo en que acababa de levantarme y dar algunos pasos sobre el piso de mosaico, entró un ayuda de cámara con gesto preocupado. El señor barón ha tenido citas hasta ahora, me dijo. Todavía le esperan varias personas. Haré todo lo posible para que reciba al señor. Ya he mandado telefonear 2 veces al secretario. No se moleste. Estaba citado con el señor barón, pero ya es muy tarde. Y dado que está ocupado esta noche, volveré otro día. Oh, no se vaya, señor, exclamó el ayuda de cámara. El señor barón podrá disgustarse. Lo intentaré de nuevo. Me acordé de lo que había oído contar de los criados de Monsieur de Charlus y de la devoción de por su amo. Desde luego, no podía decirse de él, como del príncipe de Conti, que trataba de agradar al lacayo tanto como al ministro, pero había conseguido transformar también sus menores peticiones en una especie de favor que cuando por la noche,
Cuando todos sus criados reunidos a respetuosa distancia, después de haberlo recorrido con la mirada, decía Coiner, la palmatoria, o Tucret, el camisón, los demás se retiraban refunfuñando de envidia, celosos de aquel que acababa de ser distinguido por el amo. Incluso dos que se detestaban trataban de arrebatarse el uno al otro el favor, yendo, con el pretexto más absurdo, a llevar un recado al varón. Si éste ya se había retirado a su cuarto, con la esperanza de ser investidos aquella noche del encargo de la palmatoria o del camisón. Si dirigía directamente la palabra a uno de ellos por algo que no afectaba al servicio, es más, si en invierno, en el jardín, sabiendo que uno de sus cocheros estaba acatarrado, le decía al cabo de 10 minutos, cúbrase, los demás no le hablaban durante 15 días, envidiosos de la gracia que le había sido concedida. Esperé todavía 10 minutos y después de haberme pedido que no me quedase mucho rato, porque el señor barón, cansado, había tenido que despedir a varias personas de los más importantes pese a estar citada con él desde hacía muchos días, me introdujeron donde estaba. Aquella puesta en escena en torno a Monsieur de Charlus me parecía impregnada de mucha menos grandeza que la sencillez de su hermano Guermantes, pero ya se había abierto la puerta y yo acababa de vislumbrar al varón con una bata china y el cuello desnudo, tendido en un canapé. En ese mismo instante quedé sorprendido por la vista de un sombrero de copa 8 reflejos sobre una silla, al lado de una pelliza, como si el varón acabase de volver. El ayuda de cámara se retiró. Pensé que Monsieur de Charlus vendría a mi encuentro. Sin hacer un solo movimiento, clavó sobre mí unos ojos implacables. Me acerqué, le saludé. Él no me tendió la mano, no me respondió, no me invitó a tomar asiento. Al cabo de un instante le pregunté, como se haría con un médico mal educado, si era necesario que permaneciese de pie. Lo dije sin mala intención, pero la expresión de cólera fría que tenía Monsieur de Charlus pareció agravarse todavía más. Ignoraba yo, por otra parte, que en su casa de campo, en el castillo de Charlus, tenía la costumbre, hasta tal punto le gustaba hacer el papel de rey, de derrumbarse después de cenar en un sillón del fumoir, dejando a sus invitados de pie a su alrededor. A uno le pedía fuego, ofrecía a otro un puro, y luego, al cabo de unos instantes, decía, pero querido Agincourt, siéntese, por favor, coja una silla, etc., solo para demostrar, después de haber prolongado un rato en que lo dejaba de pie, que era de él de quien le venía el permiso para sentarse. Siéntese en el sillón Luis XIV, me respondió en un tono imperioso, y más para obligarme a alejarme de su lado que para invitarme a tomar asiento. Cogí un sillón que no estaba lejos. Ah, ¿eso es lo que usted llama un sillón Luis XIV? Ya veo que es un joven instruido, exclamó en un tono de burla. Estaba yo tan estupefacto que no me moví, ni para marcharme como hubiera debido, ni para cambiar de asiento como él quería. Señor, me dijo, sopesando todos los términos y haciendo preceder los más impertinentes de un doble par de consonantes, la entrevista que he condescendido a concederle a ruegos de una persona que desea que no la nombre, constituirá el punto final de nuestras relaciones. No he de ocultarle que había esperado algo mejor, quizás fuerce un poco el sentido de las palabras, cosa que no debe hacerse ni siquiera con quien ignora su valor, y por simple respeto hacia uno mismo, diciéndole que había sentido alguna simpatía por usted. Creo, sin embargo, que benevolencia, en su sentido más eficazmente protector, no excedería ni de lo que yo sentía ni de lo que me proponía manifestar. Desde mi regreso a París le hice saber a usted, incluso en Balbec, que podía contar conmigo. Yo, que recordaba la espantada con que Monsieur de Charlus se había separado de mí en Balbec, esbocé un gesto de negación. ¿Cómo?, exclamó furioso, y de hecho aquel semblante suyo convulso y blanco difería tanto de su semblante ordinario como el mar cuando, una mañana de tempestad, vemos, en lugar de la risueña superficie habitual, mil serpientes de espuma y baba. ¿Se atreve a sostener que no ha recibido el mensaje, casi una declaración, de que debía acordarse de mí? ¿Qué había como adorno alrededor del libro que le hice llegar? Unos lacitos historiados muy bonitos, le dije. Ah, respondió con aire decepcionado. Los jóvenes franceses conocen poco las obras maestras de nuestro país. ¿Qué dirán de un joven berlinés que no conociese la Valquiria? Además, es preciso que sus ojos estén hechos para no ver, porque me dijo que había pasado 2 horas delante de esa obra maestra. Ya veo que no entiende usted más de flores que de estilos. No se le ocurra protestar
por lo de los estilos, gritó en un tono de rabia estridente. Ni siquiera sabe dónde está usted sentado. Ofrece a su trasero una chafós directorio, tomándola por una Berger Luis XIV. Uno de estos días confundirá las rodillas de Madame de Villaparisis con el lavabo, y vaya a saber qué hará con ellas. Del mismo modo, en la encuadernación del libro de Bergot tampoco reconoció el dintel de Myosotis de la iglesia de Valve. Había una manera más límpida de decirle no me olvide. Yo contemplaba a Monsieur de Charlus. Desde luego, su cabeza magnífica y repugnante prevalecía sin embargo sobre la de todos los suyos. Se hubiera dicho un Apolo envejecido, pero un zumo oliváceo hepático parecía a punto de salir de su boca malvada. En cuanto a la inteligencia, no podía negarse que, merced a una espinosa apertura de compás, la suya se había asomado a muchas cosas que siempre permanecerían ignotas para el duque de Guermantes. Pero por más bellas que fuesen las palabras con que colorease todos sus odios, se notaba que, aun cuando hubiera bajo su discurso unas veces orgullo ofendido, otras un amor defraudado o un rencor, sadismo, una burla, una idea fija, aquel hombre era capaz de asesinar y de probar luego, a fuerza de lógica y de elocuencia, que había tenido razón para hacerlo y que no por ello dejaba de ser superior en 100 codos a su hermano, a su cuñada, etcétera, etcétera. Como en las lanzas de Velázquez, continuó, el vencedor avanza hacia el individuo más humilde y, como debe hacer toda persona noble, dado que yo era todo y usted nada, he sido yo quien ha dado los primeros pasos hacia usted, y usted ha respondido neciamente a lo que no es a mí a quien corresponde definir como un acto de grandeza. Pero no me ha dejado desanimar. Nuestra religión predica la paciencia. La he tenido con usted. Espero que no me sea tenida en cuenta, como tampoco el haberme limitado a sonreír ante lo que podría tacharse de impertinencia si estuviera a su alcance de tenerla con quien está a tantos codos por encima de usted. Pero en fin, señor, ahora ya no se trata de nada de eso. Le he sometido a la prueba que el único hombre eminente de nuestro mundo llama con ingenio la prueba de la excesiva gentileza, calificándola con todo derecho como la más terrible de todas, la única que puede separar la buena simiente de la cizaña. No le reprocharé demasiado que la haya sufrido sin éxito, porque son muy pocos los que la superan, pero al menos, y esta es la conclusión que pretendo sacar de las últimas palabras que cambiaremos sobre la tierra, quiero estar al abrigo de sus invenciones calumniosas. Hasta ese momento no se me había ocurrido que la cólera de Monsieur de Charlus pudiese proceder de algunas palabras ofensivas que le hubieran repetido. Interrogué a mi memoria. No había hablado de él con nadie. Algún malintencionado debía de haber fabricado un embuste. Hice protestas a Monsieur de Charlus de no haber dicho absolutamente nada contra él. Nada de él. No creo que haya podido molestarle diciendo a Madame de Guermantes que estaba en relaciones con usted. Sonrió desdeñoso, hizo subir su voz hasta los registros más extremos y allí, atacando con dulzura la nota más aguda e insolente, «Oh, señor», dijo volviendo con extrema lentitud a una entonación natural, y como recreándose de pasada con las extravagancias de aquella gama descendente, «creo que se ha hecho daño a usted mismo acusándose de haber dicho que estábamos en relaciones. No espero una excesiva exactitud verbal de alguien que tomaría fácilmente un mueble chipendal por un púlpito rococó, mas en última instancia no pienso», añadió con unas caricias vocales cada vez más burlonas y que hacían flotar sobre sus labios una sonrisa encantadora, «no pienso que usted haya dicho ni creído que estábamos en relaciones. En cuanto al hecho de haberse alabado por haberme sido presentado, por haber hablado conmigo, por conocerme un poco, por haber obtenido casi sin tener que solicitarla la posibilidad de ser un día mi protegido, me parece en cambio muy natural e inteligente que lo haya hecho. La extrema diferencia de edad que hay entre nosotros me permite reconocer, sin caer en el ridículo, que esa presentación, esas charlas, ese vago inicio de relaciones eran para usted, no me corresponde a mí decir que un honor, pero en fin, cuando menos una ventaja, que encuentro estúpido de su parte no ya haberla divulgado, sino no haber sabido conservarla. Añadiría incluso,
dijo pasando bruscamente y por un instante de la cólera altanera a una dulzura tan teñida de tristeza que creí que iba a echarse a llorar, que cuando dejó usted sin respuesta la proposición que le hice en París, me pareció tan inaudito por su parte, de parte de un joven que me había parecido bien educado y de una buena familia burguesa, solo en este adjetivo emitió su voz un ligero silbido de impertinencia, que cometí la ingenuidad de creer que todos estos cuentos que no suceden nunca, en las cartas perdidas, en los errores de seña, reconozco que, por mi parte, era una ingenuidad grande, pero San Buenaventura prefería creer que un buey pudiese volar antes que un hermano suyo mentir. En fin, todo esto se ha acabado. A usted no le ha gustado, no se hable más, pero me parece que habría podido y había realmente llanto en su voz, aunque solo fuese por consideración a mi edad, escribirme. Había ideado para usted cosas infinitamente seductoras que me había guardado mucho de decirle. Usted ha preferido rechazar sin saber, eso es cosa suya, pero como le digo, siempre se puede escribir. Yo en su lugar e incluso en el mío lo habría hecho. Por eso prefiero el mío al suyo. Y digo eso porque creo que todos los lugares son iguales y siento más simpatía por un obrero inteligente que por muchos duques. Pero puedo afirmar que prefiero mi sitio porque lo que usted ha hecho en toda mi vida, que empieza a ser bastante larga, sé que yo nunca lo he hecho. Su cabeza vuelta permanecía en la sombra, y yo no podía ver si sus ojos dejaban caer lágrimas como su voz inducía a creerlo. Como le decía, he dado 100 pasos hacia usted, con el único resultado de hacerle dar a usted 200 hacia atrás. Ahora me corresponde a mí alejarme y no volveremos a vernos. No recordaré su nombre, sino su caso, para que los días en que sienta la tentación de creer que los hombres tienen corazón, la cortesía o simplemente la inteligencia de no dejar escapar una ocasión sin igual, me acuerde de que eso es situarlos demasiado alto. No, que haya sido usted que me conocía siendo cierto, que haya dicho usted que me conocía siendo cierto, porque ahora va a dejar de serlo, no puede parecerme sino natural y lo considero un homenaje, es decir, algo agradable. Por desgracia, en otro lugar y en otras circunstancias ha pronunciado usted palabras muy distintas. Señor, le juro que no he dicho nada que pudiese ofenderle. ¿Y quién le dice que esté ofendido? Exclamó en un exceso de ira, levantándose violentamente de la cheslón en la que hasta entonces había permanecido inmóvil, al tiempo que, mientras las lívidas serpientes espumosas de su rostro se crispaban, su voz se volvía sucesivamente aguda y grave como una tempestad ensordecedora y desencadenada. La fuerza con que la solía hablar y que hacía volverse a los desconocidos fuera, se había centuplicado como un forte si, en lugar de ser tocado al piano, lo ejecuta la orquesta y además se convierte en un fortísimo. El señor de Charlus estaba aullando. ¿Cree que está a su alcance poder ofenderme? ¿No sabe acaso a quién está hablando? ¿Cree que la saliva envenenada de 500 hombrecillos amigos suyos, encaramados unos encima de otros, conseguirían siquiera babear sobre los augustos dedos de mis pies? Desde hacía un instante el deseo de persuadir a Monsieur de Charlus de que yo nunca había dicho ni oído decir nada malo de él, le había sucedido una rabia loca, provocada por las palabras que únicamente le dictaba, en mi opinión, su inmenso orgullo. Quizá fuesen, por lo demás, y en parte al menos, efecto de ese orgullo. Casi todo lo demás procedía de un sentimiento que yo aún ignoraba y que por eso no tomé en cuenta sin culpa alguna de mi parte. A falta del sentimiento desconocido, al menos habría podido mezclar yo al orgullo de parte de haber recordado unas palabras de Madame de Guermantes, una pizca de locura. Pero en ese momento la idea de locura no se me pasó siquiera por la cabeza. En mi opinión, en él no había más que orgullo, en mí nada más que rabia. Rabia en el momento en que Monsieur de Charlus, dejando de aullar para hablar de sus augustos dedos del pie, con una majestad que acompañaban una mueca y una arcada de asco hacia sus oscuros blasfemadores. Rabia que no se contuvo. Un impulso irrefrenable me inducía a romper algo, y como un residuo de discernimiento me hacía respetar a un hombre mucho más viejo que yo, e incluso a causa de su dignidad artística, a las porcelanas alemanas colocadas en torno a suyo, me lancé sobre el sombrero de copa nuevo del barón, lo tiré al suelo y lo pisoteé. Me encarnicé en destrozarlo por completo. Le arranqué el forro, desgarré en dos la corona.
sin atender las vociferaciones de Monsieur de Charlus que continuaban, y cruzando la estancia para irme, abrí la puerta. A ambos lados se hallaban apostados, para gran estupefacción mía, dos lacayos que se alejaron lentamente, aparentando que, si se encontraban allí, eran únicamente por pasar en ese momento cumpliendo alguna de sus tareas. Más tarde he sabido sus nombres. Uno se llamaba Bournier y el otro Carmel. Ni por un instante fui víctima de esa explicación que su paso indolente parecía proponerme. Era inverosímil. Otras tres más me lo parecieron menos. La primera, que el varón recibía en ocasiones huéspedes, y como podía necesitar ayuda contra ellos, pero ¿por qué?, juzgaba necesario tener cerca un puesto de socorro. La segunda, que, atraídos por la curiosidad, se habían puesto a escuchar sin prever que yo saldría tan deprisa. La tercera, que el mismo Monsieur de Charlus, como toda la escena que acababa de hacerme estaba preparada y representada, le había pedido que escuchasen, por amor al espectáculo, unido tal vez a un nuc erudimini, del que cada cual sacaría su provecho. Mi cólera no había aplacado la del varón. Mi salida de la estancia pareció causarle un vivo dolor. Me llamó, hizo que me llamasen, y por último, olvidándose de que un momento antes, cuando hablaba de sus augustos dedos de los pies, había creído hacerme testigo de su propia deificación, corrió cuanto pudo, me alcanzó en el vestíbulo y me cerró el paso en la puerta. Vamos, me dijo, no sea niño, vuelva dentro un minuto. Quien bien ama, bien castiga, y si le he castigado mucho, es porque le amo mucho. Mi cólera había desaparecido. Pasé por alto el término castigar, y seguí al varón que, llamando a un lacayo, mandó retirar sin la menor sombra de amor propio los restos del sombrero destrozado que sustituyeron por otro. Si tiene a bien decirme, señor, quién me ha calumniado pérfidamente, le dije a Monsieur de Charlus, me quedo para saberlo y confundir al impostor. ¿Quién? ¿No lo sabe? ¿No guarda recuerdo de lo que dice? ¿Piensa que las personas que me hacen el favor de advertirme de estas cosas no empiezan por pedirme el secreto? ¿Y cree que voy a faltar a lo que he prometido? ¿Es imposible entonces, señor, que no me lo revele? Preguntó, buscando por última vez en mi cabeza, donde no encontraba nadie con quien había podido hablar yo de Monsieur de Charlus. ¿No ha oído que he prometido el secreto a mi informador?, me dijo con una voz tajante. Veo que al gusto por las palabras abyectas usted tiene el de las insistencias inútiles. Cuando menos debería tener la inteligencia de aprovechar un último encuentro y hablar para decir algo que no sea exactamente nada. Señor, respondí alejándome, me insulta usted. Me encuentro desarmado porque tiene usted varias veces mi edad. La partida es desigual. Por otra parte, no puedo convencerle, ya que ya le he jurado que no había dicho nada. Entonces estoy mintiendo, exclamó en un tono terrible y dando tal brinco que se encontró de pie a 2 pasos de mí. Le han engañado. Entonces, con una voz dulce, afectuosa, melancólica, como esas sinfonías que se ejecutan sin interrupción entre las distintas partes y en que un gracioso esquercho amable, idílico, sucede a los truenos del primer trozo, es muy posible, me dijo. En principio, una conversación repetida rara vez resulta verdadera. Es culpa suya si, además de no haber aprovechado las ocasiones de verme que yo le había ofrecido, no me ha proporcionado, con esas palabras abiertas y cotidianas que crea la confianza, el preservativo único y soberano contra unas palabras que le pintaban como un traidor. En todo caso, verdaderas o falsas, esas palabras han hecho su labor. No puedo librarme de la impresión que me han producido. No puedo decir siquiera que quien bien ama, bien castiga, porque le he castigado bien, pero ya no le amo. A la vez que decía estas palabras, me había obligado a sentarme de nuevo y había hecho sonar la campanilla. Entró un nuevo lacayo. Traiga de beber y diga que enganchen el cupé. Dije que no tenía sed, que era muy tarde y que además ya tenía coche. Lo más probable es que le hayan pagado y despedido, me dijo. No se preocupe. Mandó enganchar para que le lleven a casa. Si teme que sea demasiado tarde, habría podido darle una habitación aquí. Dije que mi madre se alarmaría. Ah, sí. Verdaderas o falsas, las palabras han hecho su labor. Mi simpatía, algo prematura, había florecido demasiado pronto, y como aquellos manzanos de los que hablaba usted poéticamente en Balbec,
no ha podido resistir su primera helada. Si la simpatía de Monsieur de Charlus no hubiese quedado aniquilada, no habría podido comportarme de otro modo, porque mientras me decía que estábamos reñidos, me hacía quedarme, me ofrecía de beber, me pedía que me quedase a dormir e iba a ordenar que me llevasen a casa. Daba incluso la impresión de temer el momento en que tendría que dejarme y volvería a quedarse solo. Esa especie de temor un tanto ansioso que su cuñada y prima Guermantes me había parecido sentir cuando, una hora antes, había querido obligarme a quedarme un poco más, con la misma especie de entusiasmo pasajero por mí, con el mismo esfuerzo por prolongar la duración de un instante. Por desgracia, prosiguió, no tengo el don de hacer que vuelva a florecer lo que una vez ha sido destruido. Mi simpatía por usted está muerta para siempre. Nada puede resucitarla. Creo que no es digno de mí confesar que lo lamento. Siempre me siento un poco como el Booth de Víctor Hugo. Estoy viudo, estoy solo y sobre mí cae la noche. Volví a cruzar con él el gran salón verdoso. Le dije totalmente al azar lo bello que me parecía. ¿Verdad?, me respondió. Alguna cosa hay que amar. Los Boissier son de Bagard. Verá, lo más gracioso es que fueron hechas para los asientos de Beauvais y para las consolas. Fíjese, repiten el mismo motivo ornamental. Solo existen dos lugares donde ocurría eso, el Louvre y la casa de Monsieur Hinsdale. Pero, naturalmente, en cuanto decidir venir a vivir a esta calle, apareció un antiguo palacete Chismay, que nunca había visto nadie porque solo estaba aquí para mí. Sí, está bastante bien. Quizá podría ser mejor, pero en fin, no está mal. Hay algunas cosas bonitas, ¿verdad? El retrato de mis tíos, el rey de Polonia y el rey de Inglaterra, pintados por Vignard. Pero, ¿qué le digo? Lo sabe tan bien como yo, dado que ha estado esperando en este salón. No, la habrán metido en el salón azul, añadió en un tono que podía ser de impertinencia hacia mi falta de curiosidad o de superioridad personal, y de no haber preguntado dónde me había hecho esperar. Mire, en ese gabinete están todos los sombreros que llevaron Madame Elizabeth, la princesa de Lamballe y la reina. Nada, no le interesa. Se diría que usted no ve. Quizá sufre alguna afección del nervio óptico. Si le gusta más esta clase de belleza, ahí tiene un arco iris de Turner que empieza a brillar entre esos dos Rembrandt, como señal de nuestra reconciliación. Escuche, se le une Beethoven. Y, en efecto, se percibían los primeros acordes de la tercera parte de la Sinfonía Pastoral, la alegría después de la tormenta, ejecutados no lejos de nosotros, sin duda en el primer piso, por unos músicos. Ingenuamente pregunté por qué azar estaban tocando aquello y quiénes eran los músicos. Bueno, eso no se sabe, nunca se sabe. Son músicos invisibles. Es bonito, ¿verdad? Me dijo en un tono ligeramente impertinente y que sin embargo recordaba un poco la influencia y el acento de Swann. Pero todo eso a usted le trae sin cuidado, como un pez a una manzana. Quiere volver a casa sin importarle faltarnos al respeto a Beethoven y a mí. Es usted el mismo el que se juzga y se condena, añadió con expresión afectuosa y triste cuando hubo llegado el momento de irme. Me perdonará si no le acompaño como me obligaría a hacer por los buenos, como me obligarían a hacer los buenos modales, me dijo. Como no deseo volver a verle, poco me importa pasar 5 minutos más en su compañía, pero estoy cansado y tengo mucho que hacer. Sin embargo, notando que hacía buen tiempo, bueno, sí, saldré también en coche. Hace un claro de luna soberbio. Iré a contemplarlo al Bois, después de haberle acompañado a su casa. ¿Cómo? ¿No sabe afeitarse? Incluso una noche que cena fuera no sabe quitarse todos los pelos, me dijo cogiéndome la barbilla entre dos dedos, por así decir, magnetizados, que después de haber resistido un instante, subieron hasta mis orejas como los dedos de un peluquero. Ah, qué agradable sería contemplar este claro de luna, azul, en el Bois con alguien como usted, me dijo con una dulzura súbita y como involuntaria, luego melancólico, porque, a pesar de todo, es usted gentil. Podría serlo más que nadie, añadió tocándome paternalmente en el hombro. Debo decirle que en otro tiempo me pareció usted insignificante. Yo habría debido pensar que seguía pareciéndoselo ahora. Me bastaba recordar la rabia con que me había dirigido la palabra hacía apenas media hora. Pese a todo, tenía la impresión de que en ese momento era sincero,
que su buen corazón prevalecía sobre lo que yo consideraba como un estado casi delirante de susceptibilidad y de orgullo. El coche estaba delante de nosotros y el varón seguía alargando la conversación. Vamos, dijo bruscamente, suba. Dentro de 5 minutos estaremos en su casa y le diré un buenas noches que cortará en seco y para siempre nuestras relaciones. Ya que debemos separarnos para siempre, más vale que lo hagamos como en música, con un acorde perfecto. A pesar de aquellas solemnes declaraciones de que nunca más volveríamos a vernos, hubiera jurado que a Mesía de Charlus, molesto por haberse dejado llevar un rato antes de aquel modo y temiendo haberme hecho sufrir, no le habría desagradado volver a verme una vez más. No me equivocaba, porque al cabo de un momento, vaya, dijo, resulta que me olvidaba lo principal. En recuerdo de su señora abuela mandé encuadernar para usted una curiosa edición de Madame de Sévigné. Esto impedirá que este encuentro sea el último. Podemos consolarnos pensando que rara vez se liquidan en un día asuntos complicados. Fíjese cuánto tiempo ha durado el Congreso de Viena. Podría mandar a recogerlo sin molestarle, le dije cortésmente. ¿Quiere callarse, pequeño idiota?, replicó furioso, y no tener ese aire grotesco de considerar como algo sin importancia el honor de ser, probablemente, y no digo con toda seguridad porque quizás sea una ayuda de cámara quien le entregue los volúmenes recibidos por mí. Iba recuperándose. No quiero despedirme de usted con estas palabras. Nada de disonancias. Antes del silencio eterno, acorde de dominante. Me daba la impresión de que regresar a casa inmediatamente después de unas acres palabras de ruptura le preocupaba por sus nervios. No querrá usted venir hasta el Bois, me dijo en un tono menos interrogativo que afirmativo, y a lo que me pareció, no porque no quisiera proponérmelo, sino por no exponer su amor propio al riesgo de un rechazo. Bueno, me dijo demorándose todavía, es el momento en que, como dice Whistler, los burgueses vuelven a casa. Quizá pretendía cogerme por el amor propio, y en que conviene empezar a mirar. Pero usted ni siquiera sabe quién es Whistler. Cambié de conversación y le pregunté si la princesa de Jena era una persona inteligente. El señor de Charlus me interrumpió y, adoptando el tono más desdeñoso que le había oído, señor, está usted aludiendo a un orden de nomenclatura con el que no tengo nada que ver. Puede que haya una aristocracia entre los tahitianos, pero confieso que no la conozco. El nombre que acaba usted de pronunciar es extraño, y sin embargo ha resonado hace unos días en mis oídos. Me preguntaban si condescendería yo a que me fuese presentado el joven duque de Gastalla. La pregunta me extrañó, porque el duque de Gastalla no tiene ninguna necesidad de presentación conmigo, por la simple razón de que es primo mío, y me conoce desde siempre. Es hijo de la princesa de Parma, y como joven pariente bien educado nunca deja de hacerme la visita de rigor el día de Año Nuevo. Pero después de informarme, resultó que no se trataba de mi pariente, sino de un hijo de la persona que a usted le interesa. Como no existe ninguna princesa de ese nombre, supuse que se trataba de una mendiga que dormiría bajo el puente de Jena y que había tomado pintorescamente el título de princesa de Jena, lo mismo que se dice la pantera de Batignolles o el rey del acero. Pero no, se trataba de una persona rica de quien, en una exposición, yo había admirado algunos muebles bellísimos y que tiene, frente al nombre de la propietaria, la ventaja de no ser falso. En cuanto al presunto duque de Gastalla, pensé que debía de ser el agente de cambio de mi secretario. Se consiguen tantas cosas con dinero, pero no, ha sido el emperador, al parecer, quien se ha divertido regalando a esta gente un título precisamente indisponible. Podría ser una prueba de poder o de ignorancia o de malicia. A mí me parece sobre todo que es una pésima jugarreta hecha a esos usurpadores a pesar suyo. Pero en fin, no puedo proporcionarle aclaraciones sobre todo esto. Mi competencia se limita al Faubourg Saint-Germain, donde entre todos los Courvoisier y Gallardón hallará usted, si consigue encontrar a alguien que le introduzca, viejos malos bichos sacados directamente de Balzac que le divertirán. Naturalmente, todo esto nada tiene que ver con el prestigio de la princesa de Guermantes, cuya casa sin mí y sin mi ábrete sésamo es inaccesible. El palacete de la princesa de Guermantes es realmente muy hermoso, señor. Oh,
No es muy hermoso, es lo más hermoso que existe, después de la princesa, por supuesto. ¿La princesa de Guermantes es superior a la duquesa de Guermantes? Oh, eso no tiene nada que ver. Debe observarse que, en cuanto las gentes del mundo tienen un poco de imaginación, coronan o destronan a capricho a sus simpatías o de sus discrepancias aquellos cuya situación parecía más sólida y mejor asentadas. La duquesa de Guermantes, quizá no llamándola Orián, pretendía poner más distancia entre ella y yo, es deliciosa, muy superior a cuanto usted haya podido adivinar, pero en fin, es inconmensurable con su prima, que es exactamente lo que la gente de Les Halles puede imaginarse que era la princesa de Metternich. Pero la Metternich estaba convencida de haber lanzado a Wagner porque conocía a Víctor Maurel. La princesa de Guermantes, o mejor dicho, su madre, conoció al verdadero, lo cual es un prestigio, por no hablar de la increíble belleza de esa mujer. Además, bastarían los jardines de este. No se pueden visitar, por supuesto que no. Habría que ser invitado, pero nunca invitan a nadie, a menos que intervenga yo. Más retirando inmediatamente después de haberlo lanzado el cebo de ese ofrecimiento, me tendió la mano, porque habíamos llegado a mi casa. Mi papel ha concluido, señor. Solo me queda añadir unas pocas palabras. Tal vez un día otro le ofrezca, como he hecho yo, su simpatía. Que el ejemplo actual le sirva de enseñanza. No lo eche en saco roto. Una simpatía es preciosa siempre. Lo que uno no puede hacer solo en la vida, porque hay cosas que no se pueden pedir, ni hacer, ni querer, ni aprender por uno mismo, puede hacerse entre varios y sin necesidad de ser 13 como en la novela de Balzac, ni 4 como en Los Tres Mosqueteros. Adiós. Debía de estar cansado y haber renunciado a la idea de ir a ver el claro de luna, porque me pidió decirle al cochero que lo llevara de nuevo a casa. De pronto hizo un brusco movimiento, como si hubiese cambiado de idea. Pero yo ya había transmitido la orden y, para no retrasarme más, fui a llamar a mi puerta, sin que me hubiese pasado por la cabeza que debía contarle a Monsieur de Charlot las anécdotas sobre el emperador de Alemania y sobre el general Botha. Anécdotas que poco antes me habían obsesionado, pero que su inesperada y fulgurante acogida había hecho volar muy lejos de mí. Al entrar, vi sobre mi escritorio una carta que el joven lacayo de François había escrito a uno de sus amigos y había olvidado allí. Desde que mi madre estaba ausente, su indiscreción no conocía límites. Yo cometí una más culpable todavía leyendo la carta sin sobre. Totalmente desplegada y que era mi única excusa, pareció ofrecerse a mi curiosidad. Querido amigo y primo, espero que estés bien de salud y que también lo esté toda tu familia. Menuda